Fraternidad Cristiana Maranata presenta Fracrimar en Casa. Bendiciones para cada uno de ustedes que se ha conectado el día de hoy con el deseo de recibir una palabra edificante y refrescante. Quiero darte la bienvenida a una nueva edición de Fracrimar en Casa. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy importante y que de seguro te va a ayudar a mantenerte de pie en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis. Y es acerca de la fe. ¿Cómo podemos obtener la fe? En realidad, ¿qué es la fe? ¿Cómo nos ayuda la fe a mantenernos y a sostenernos en los momentos de dificultad? ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Cómo se fortalece la fe? De esto y mucho más estaremos hablando en esta nueva edición. Por ti, tratando de alcanzar el objetivo real, es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo esté. ¡Ven! Fracrimar en Casa, bienvenido. Noticias del mundo o las noticias del cielo. No te preocupes, porque Él es más grande. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está.
fe. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Fracrimar Oficial. YouTube, Medios Fracrimar. Para nadie es un secreto que estos últimos 2 años a nivel mundial han sido años bastante desafiantes, años difíciles, donde millones de personas, millones de familias han sido tocadas por esta pandemia. Personas que han tenido que despedir a un ser querido antes de tiempo, personas que han tenido que cerrar sus negocios, bajar las puertas de sus Santas Marías, matrimonios destruidos, hogares completamente fraccionados. En estos momentos donde las personas han estado desesperanzadas y desesperadas, sin saber qué hacer o a dónde acudir, muchos inundados en una depresión, en una profunda tristeza, de donde no saben qué hacer o cómo salir de esa situación. Pero, ¿sabes? Para los hijos de Dios, a pesar de que hemos estado afrontando también estos momentos difíciles, que también hemos estado afrontando esta pandemia que no ha sido nada fácil, ha sido algo diferente. Ha habido algo que nos ha ayudado a mantener el gozo en medio de tanta tristeza. Hay algo que nos ha ayudado a mantener la paz en medio de toda esta turbulencia. Y es nada más y nada menos que la fe que hemos puesto o que hemos decidido poner en Dios. Esa fe y esa confianza sobre Dios, que es nuestra roca, que nos mantiene firme aún en medio de las tormentas. Así que a veces hablamos de la fe y pareciera que es algo sencillo. Se escucha como una palabra tan corta, tan pequeñita, y muchas a veces pensamos o decimos tener fe, pero que en el momento de práctica o en el momento donde realmente estamos pasando las dificultades, se nos olvida realmente qué es la fe. Es más, a veces no sabemos de dónde podemos nosotros obtener esa fe. Así que realmente el día de hoy, yo quiero que hoy podamos compartir qué es lo que Dios nos dice acerca de la fe, qué realmente es la fe y cómo nos ayuda la fe a, como les decía, a mantenernos de pie cuando el mundo quizás se nos vino o se nos viene encima. El día de hoy me acompaña mi querida amiga y pastora Roseli Villegas y mi amiga y pastora Lucy López, quienes pues hoy me van a acompañar y nos van a llevar a que a través de este conversatorio, de este diálogo, podamos saber qué es la fe, qué es lo que realmente Dios nos dice y la palabra nos dice acerca de la fe. Roseli. Bendiciones. La verdad es que estamos contentas de poder compartir un tema muy bueno que nos va a ayudar en este tiempo tan complicado, en este tiempo de reto. Y preguntaba acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, conocemos un pasaje, un versículo de la Biblia que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchos conocemos este pasaje, pero en realidad no lo vivimos. Es estar convencido, es creer, es tener esa confianza plena de que vamos a recibir lo que anhelamos en nuestro corazón y lo que necesitamos en el tiempo justo. ¿Por qué? Porque el Señor lo hará. Lo va a hacer en el momento que Él decida, que Él crea que es correcto. Entonces, en muchas oportunidades vemos la fe como un amuleto o algo para creo que lo menciono solamente, lo hablo, lo digo, pero no lo practico. Entonces es necesario estar seguro en Jesús, creer, confiar plenamente para poder vivir en este tiempo. Así como lo decía Roseli, pastora, la fe, muchas veces la persona dice tener fe, pero no lo practica. Y es que si tú le preguntas a alguien en la calle, a cualquier persona que no conozca al Señor o a Cristo, pues te puede responder, es creer en un ser superior, que la fe para ella es creer en un ser superior. Personalmente creo que la fe es el vehículo que me conduce a conocer a Dios. Eso hace, si yo lo conozco, hace que la mano de Dios se mueva a mi favor. Es precisamente eso. Recordando esta pregunta y analizándolo, me hace recordar un viejo corito que quizás se me cae la cédula, donde dice que la fe
mueve la mano de Dios y todo es posible si puedes creer. Entonces en eso, la fe es eso. Si tú crees en Dios, todo lo que tú pidas lo vas a recibir. Entonces, fe es vivir en Venezuela. Sí, fe es tener esta confianza que como cristianos tenemos, que a pesar de tantas circunstancias adversas, nosotros estamos de pie. Nosotros creemos que Dios hará y lo va a hacer. Va a hacer algo y va a mover la mano a nuestro favor. Es que ciertamente, y sabes que hay un punto importante que tocaste, dijiste, bueno, fe es vivir en Venezuela, es decir, muchos de los venezolanos pudiéramos decir, oye, estamos claros y tenemos un magíster en lo que es la fe, pero ciertamente es fe igual a optimismo, o sea, porque hay personas que son optimistas, que son muy positivas, pero es realmente el positivismo y el optimismo igual a la fe, porque es diferente, ¿sabes? Por supuesto, es diferente. Y para eso nos vamos al Antiguo Testamento y podemos hablar del padre de la fe, que aunque el mundo no lo conoce, Abraham es el padre de la fe. En una oportunidad él estaba en su zona de confort, tenía todo, estaba muy tranquilo. Me imagino que tenía su casa bien arreglada, tenía todo lo que puede tener un hombre para ser feliz y estar tranquilo. Y fíjate que Dios demanda de él y le da una orden y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te diré. ¿Sí? ¿Y qué hizo él? Sin pensarlo 2 veces, agarró sus cosas y se fue. Se enrumbó a un viaje que solamente Dios sabía el destino. Entonces, en ese momento, él no tenía optimismo. Él creyó fielmente a una palabra y es eso. Fe es estar confiado a pesar de que tú veas todo lo contrario, donde todas las puertas se cierran, donde hay muchas situaciones adversas, tú sigues creyendo y te enrumbas en ese camino sin saber a dónde vas, pero sabiendo que el que te lleva de la mano te va a llevar a puerto fijo. Entonces no es optimismo, es todo lo contrario a optimismo, es creer fielmente que Dios lo va a hacer. No es positivismo tampoco, porque en muchas oportunidades tú ves personas, sí, todo es sí, lo creo, lo veo, me levanto en la mañana, palabras de afirmación. Eso, así, no, es creer que el Señor, que es quien te lleva de la mano, te va a llevar a la gran bendición, a lo mejor al éxito, a alcanzar lo que deseas. Y sabes, con eso que me dices, Roseli, me viene otra pregunta bastante importante. O sea, vemos la Biblia fascinante con esa historia de Abraham, una historia que realmente es muy fascinante porque déjenme decirles que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, vete de aquí, no era porque Abraham estaba mal, no era que Abraham estaba viviendo en Venezuela en una crisis donde no alcanzaba el dinero, donde la comida estaba cara, donde la inflación, todo lo contrario. Abraham no era que, es que no haya que hacer, no sabe qué hacer con su vida, o sea, voy a irme a un país a ver si de repente el dinero me alcanza porque tengo unos bolívares aquí que eso no alcanza para nada, no. Pero mira, imagínate tú, que el Señor te diga en este momento, ahora mismo, lo que estamos viviendo en nuestro país. Natalie, sal de tu tierra de Venezuela. Es más fácil. Claro, es más fácil. Claro. Pero en el caso de Abraham no lo era, porque Abraham estaba cómodo. Abraham estaba, digamos que tenía su tranquilidad, tenía sus tierras, estaba en una buena posición, o sea, estaba bastante cómodo, estaba bastante seguro. Y Dios le dice, vete y a un lugar incierto, o sea, no le estaba diciendo, mira, vete a un país, a un lugar donde de seguro vas a tener un trabajo seguro, así como muchos le dicen, vente que tienes trabajo, casa, todo seguro, no, era un lugar incierto y él estaba dejando su comodidad, estaba dejando todo lo que él poseía y lo que tenía para ir al lugar donde Dios le iba a mostrar que él no lo sabía, pero que estaba tranquilo y confiado de que siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces eso es fe. Eso fue, pero como Abraham, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Abraham, vamos a tocar muchos personajes bíblicos más, pero ¿cómo Abraham obtuvo la fe? Entonces, ¿cómo se obtiene esa fe de Abraham? ¿Cómo se obtiene la fe de José? ¿Cómo se obtiene la fe de David? ¿Cómo se obtiene la fe de esos grandes hombres que aparecen en Hebreos? ¿Cómo obtenemos esa fe? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y siguiendo hablando de personajes bíblicos, porque sabes que la fe está
inmersa en cada parte de la Biblia porque es la que nos conduce primeramente a creer en Dios, ¿sí? Y a seguirlo. Así es. Porque si no creemos, no lo vamos a seguir. Tú no vas a tener un amigo en quien no confías. Correcto, claro. ¿Ves? Y en una oportunidad estaba un personaje, un etíope, dice la Biblia. Él andaba caminando, ¿verdad? Y en eso Felipe, a través del Espíritu Santo, le llega o se encuentra con él en el camino y le pregunta que si lo que él lee lo entiende. Y fíjate que él le dice, no lo entiendo. ¿Qué hizo Felipe? Le explicó la palabra de Dios. Inmediatamente ese hombre creyó y fue bautizado. Entonces, si tú lees la palabra de Dios, si tú no conoces al Señor, busca a alguien que te hable de Dios, que te enseñe y que te conduzca por este camino que te va a llegar a conocer a Dios. Y tú conoces a Dios, vas a tener fe en Él. Entonces este hombre no solamente creyó, dice la Biblia que fue bautizado. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos deja para darle respuesta a tu pregunta? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Definitivamente, si no escuchamos su palabra, si no escuchamos su voz, si no nos hacemos sus amigos, es casi imposible que tú te creas en Él y que tengas confianza en Él. Ciertamente, de hecho, fíjate que hay algo que me parece interesante e importante. Ciertamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos oyendo? ¿A quiénes estamos escuchando? Porque muchas veces hay personas que se inundan en la depresión o que no le ven salida de la crisis o que quieren actuar de manera desesperada. Es porque las personas de las que se rodean y están en su entorno quizás no son las personas más adecuadas. Necesitan a alguien que les hable la palabra de Dios. Porque quizás usted dice, no, es que yo creo en Dios, yo leo la Biblia a veces, pero necesito a esa persona que como ese etíope le dijeron, hey, te explico y te conduzco a conocer a Dios, a enseñarte la palabra para que puedas conocer a Dios y a través del conocimiento de Dios, como decías tú, es que obtenemos realmente la fe, es que podemos decir, ahora realmente sí puedo decir, tengo fe y creo en un Dios verdadero, porque creo a través de su palabra. Entonces es importante de quiénes nos rodeamos. Mira, estamos en un país, nosotros como decíamos al principio, en Venezuela tenemos un posgrado de la fe, porque así como hay muchas personas que han decidido abocar este sentimiento y estos momentos que hemos afrontado de tanta dificultad, hemos quizás abocado nuestro deseo en escuchar la palabra de Dios, en buscar personas que nos hablen de Dios. Hay personas que simplemente a su alrededor tienen puras personas diciéndole que cada vez va peor, que esto ya no va a cambiar, que ya cada día esto no se va a solucionar. No se lo llevó quien lo trajo. Exacto. Pero lo trajo Dios. Exacto. Así que... Y lo otro es que fíjate, hablando que ya no es un tema nada más de Venezuela, es a nivel mundial. Oye, pareciera que esta pandemia no va a acabar. Ahora el que se vacuna le vuelve a dar COVID. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? ¿De quiénes nos rodeamos? Si nosotros nos rodeamos de las personas correctas y comenzamos a escuchar las palabras correctas, entonces es allí donde podemos mantener la fe. ¿Qué te parece? ¿O qué piensas tú, Roselis? Exactamente. Fíjate que Romanos nos menciona eso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante mantener una relación con Dios. Todos conocemos a Dios, por supuesto. Mucha gente dice, yo conozco, yo creo en Dios. El detalle es que si en realidad tú tienes una relación con Dios, que es la que te conecta, la que te lleva a crecer. Fíjate que la confianza crece cuando tú conoces bien a la persona con la que estás conectada, o sea, te relacionas y puedo tener confianza en esa persona. Entonces, ¿cómo confío en Dios si no lo conozco? ¿Cómo me relaciono con Dios? A través de su palabra, a través de escuchar lo que hablábamos. Escuchar, ¿a quién estoy escuchando? En muchas oportunidades que sales a la calle, cuando estás en el mercado, cuando estás en cualquier parte, lo que escuchas es quejas y quejas y quejas. Rodéate de gente que te hable de lo bueno del Señor, de la palabra de Dios. Es allí donde tu fe va a aumentar, donde tú creces, donde tu relación con Dios crece. Y es importante conocer que nuestra confianza en el Señor se crece, se hace grande y puedo tener fe. Ahí sí puedo decir yo tengo fe en Dios porque lo conozco y porque sé que Él no me va a defraudar. Fíjate que en una de las series que tuvimos aquí en la iglesia que tuvo por título que es
neuroespiritual. Fue muy impactante porque en todo lo que nos rodea hace que nuestros pensamientos florezcan. Entonces, ¿qué nos tenemos que rodear? De personas que no sean negativas. Y aparte, dice la Biblia que en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo justo, en esto pensar, ¿sí? Entonces, si pensamos en eso, nuestros pensamientos van a cambiar y nuestra manera de actuar también va a cambiar. Definitivamente la Biblia es muy clara, porque nos conduce a tener una vida saludable, una salud mental saludable, ¿sí? Porque eso es lo que necesita el venezolano. No es que todo lo agarre a un chiste, no, porque a veces de esos chistes hay muchas verdades, sí, es cierto, pero ¿qué hace o qué puede producir eso en nuestra mente, en nuestro diario vivir? Así Entonces, debemos estar muy cuidadosos de lo que nos está rodeando y lo que estamos escuchando. Tú sabes que, bueno, Lucy siempre me está guiando a la siguiente pregunta, ¿no? Y es que tú dices, mira, la mente juega un papel importante en el tema de la fe, ¿no? Porque ya no solamente es que estamos, a quién estoy escuchando, ya también es qué estoy pensando. Y entonces de allí viene, ok, yo sé ya qué es la fe. La fe es aquella convicción que tenemos o certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es escuchar la palabra de Dios y que me conduce a confiar, a creer en Él, en su palabra y en sus promesas. Pero ¿cómo hago para mantener la fe? Porque para nadie es un secreto que aun y cuando podamos tener miles de años escuchando la palabra de Dios, quizás hasta congregándonos en una iglesia, a veces pasamos por dificultades donde pareciera que la fe se derrumba, donde pareciera que nos cuesta mantener la fe, nos cuesta acordarnos y recordar las promesas de Dios. Entonces, yo digo que lo que tú decías juega un papel importante y es la mente. ¿Cómo hacemos para mantener la fe? Ahora puedes contar con consulta psicológica en nuestras instalaciones, todos los martes y miércoles de 8 de la mañana a 12 del mediodía, a precio solidario. Llama al 0412-850-3097. Previa cita. Seguimos. Habíamos dejado una pregunta muy importante en el aire y era que, ¿cómo hacemos para mantener la fe en esos momentos difíciles? Y que ciertamente todos hemos quizá atravesado momentos de crisis, momentos difíciles, donde quizá se nos ha olvidado las promesas, donde a veces hasta se nos olvidan cuántos pasajes bíblicos nos podamos saber, se nos olvida la palabra y la fe sentimos que mengua, que se desmaya, que se disminuye. ¿Cómo podemos hacer para mantener la fe? Fíjate que nuestros pensamientos a veces nos juegan de manera negativa, nos juegan mal. Y es importante lo que hablábamos al principio, la relación
Y el mantener ese oído presto a la voz de Dios es la que te va a ayudar a mantenerte firme. Cuando nos relacionamos con gente que te llena tu vida de buenos pensamientos, de palabra, eso te ayuda, te edifica, te levanta. Me sucedió en una oportunidad, hace poco tiempo estaba viviendo un proceso y no podía dormir. En las noches, pasaban las noches 2, 3 horas y era tan difícil porque mis pensamientos jugaban de manera negativa y pensaba era lo malo, mañana va a suceder esto, va a pasar esto. Y comencé a sentirme mal, pero me di cuenta de algo, que estaba descuidando mi relación con Dios, que estaba desaprovechando las palabras y las promesas que Dios tenía para mi vida. Comencé a cultivar nuevamente mi relación con el Señor y comenzaron a aparecer en mi mente versículos. En la noche, al momento de conciliar el sueño, llegaban versículos a mi mente, comenzaba a rumiar, a indagar en ese versículo, Salmo 23, y allí, en ese pensamiento, quedaba y dormía tranquila toda la noche. En la mañana me levantaba con pensamientos de fe, con pensamientos de creer que algo iba a suceder ese día. Y así fue. Lo creí, así fue. El Señor lo hizo. Es muy cierto lo que está diciendo nuestra pastora Roseli. Llenarnos de pasajes bíblicos, de versículos bíblicos, es la clave, ¿sí? Fíjate que la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y qué significa esa semillita tan pequeña? Que debemos cultivarla, ¿sí? Así es. Porque ella va a crecer. Pero ¿cómo crece una semilla? ¿Cuándo crece? Cuando la cultivamos, cuando la abonamos, ¿sí? Así cuando es. le agregamos los nutrientes necesarios para que ella pueda crecer. Y así es la vida del creyente y la fe puede aumentar. Porque para nadie es un secreto que en nuestras vidas hemos pasado momentos difíciles, porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no pasemos momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de tristeza. Y fíjate que estos días que yo salía a la calle, veía mucho dolor en las personas. Y obviamente las personas que están pasando por momentos difíciles y aún siendo cristianos, personas que se le han muerto un familiar en esta situación de pandemia, es triste ver a las personas así. Pero no creo que la fe, que se les acabe la fe. Yo creo que mengua, ¿sí? Así es. En momentos difíciles puede menguar porque somos humanos, porque quizás no vemos la respuesta de Dios inmediatamente. Pero es allí donde nosotros sabemos que estamos en un proceso y vamos a comprender que Dios está de nuestro lado y que Él va a mover su mano a nuestro favor. Entonces, cultivemos la fe. Hagamos que esta fe crezca. Sí, no perdamos nunca, aun cuando estemos, recordemos siempre que todas las cosas nos ayudan a bien y que en todo momento tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, que nos guía. Y entonces sí, puede menguar. Pero no podemos pasar al otro lado, porque el otro lado significa incredulidad. Así es. Y eso también nos lleva a la duda. Y Santiago nos dice que el que duda es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, va hacia allá y va hacia acá. Entonces, como cristiano, a pesar de que la situación difícil que tú estés pasando, no dejes que el enemigo, a través de sus dardos que te lanza a diario, te haga pasar al otro lado de la incredulidad, ¿sí? Sino que mantengamos la fe y creamos que Dios hará. Aunque no podemos ver, Dios está obrando. Esa es una canción, pero es la verdad. Y es que ciertamente, mira, porque es que si hay un momento en el que tenemos fe, es cuando pasamos momentos difíciles. Háblale de un Dios sanador al que está atravesando una enfermedad. Háblale de un Dios proveedor, aquel que acaba de quebrar, aquel que no tiene un empleo, aquel que no tiene ni de dónde dar de comer a su familia. Habla de un Dios restaurador, aquel que tiene a su esposo o está a punto de perder a su pareja, o aquel que está a punto de ver a un hijo que siente que ya no va a salir de la situación en la que está. Es en esos momentos difíciles donde realmente conocemos a Dios y nuestra fe se fortalece, porque es que la fe es
como los músculos, ¿saben? O sea, vamos al gimnasio y de repente a veces vamos muy delgaditos, otras veces vamos muy gorditos y el músculo no se ve, pero el músculo va a ir creciendo a medida que nos vamos ejercitando. Entonces, estos momentos de dificultad, esos momentos difíciles, el momento de crisis que puedas estar afrontando, es el momento, es ese gimnasio espiritual para que ese músculo crezca, es decir, para que tu fe crezca, para que tu fe se mantenga, para que no te olvides de que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Dios tiene la respuesta y va a hacer algo especial en tu vida y lo que nos prometió se va a cumplir. O sea, esperemos sin desesperarnos. O sea, es saber esperar y confiar que lo que Dios nos dijo lo va a cumplir. Y de seguro, yo cuando hablaba y hacía la introducción decía que este par de mujeres son mujeres que tienen una historia llena de fe. Son mujeres que han atravesado momentos difíciles así como tú. Hemos atravesado momentos de dificultad, pero que esos momentos de dificultad no la han hundido ni la han dejado irse o desesperarse, sino que las ha llevado a mantener su fe. ¿Ha pasado a ustedes algún momento donde ustedes pueden decir, humanamente hablando, diciendo, oye, siento que mi fe está menguando, estoy así, a un puntico, a una rayita de pasar al otro lado? Me he sentido más del otro lado que decía la pastora Lucy, de la incredulidad, que del lado de la fe. ¿Se han sentido ustedes así? Porque yo me he sentido así a veces. Sí. Fíjate que nosotros como familia vivimos un proceso complicado. El 2019 para nosotros fue febrero del 2019. Vivimos un proceso con mi mamá, un proceso difícil de enfermedad, y hubieron momentos en los que en realidad, fíjate que yo decía, ¿dónde está el Señor que me prometió, que me dijo que lo iba a hacer? Y vimos la mano de Dios desde el principio hasta el fin. Pero en oportunidades pasaba que me olvidaba de lo que Dios hacía. Cada momento, cada etapa del proceso, cada mes vivido, cada tratamiento, cada quimio, cada radioterapia, cada espacio que mi mamá veía, que yo la veía como más delgada, ese proceso, quizás en oportunidades yo decía, ¿dónde está el Señor que me dijo que mi mamá se iba a levantar de esa cama? Y pasaron muchas cosas, y hoy, después de un mes y medio que ya no está con nosotros, puedo decir que en ese proceso el Señor fortaleció nuestra fe. La fe de mis hermanos, la fe de mi papá, hasta la fe de mi mamá, porque mi mamá hasta sus últimos días, ella creyó fielmente en el Señor. Y sé que se fue tranquila, confiada. Todas las promesas que el Señor nos dio, para ella las vimos. Y eso para mí, eso es, yo te puedo decir, hoy creo fielmente que mi mamá está en un lugar de descanso, está tranquila, vivió su momento aquí en la tierra y dejó huellas, y huellas de fe, para nosotros y para todas las personas que la conocieron. Así es, estoy totalmente segura de eso. Y sé que quizás es una situación difícil, pero que maravilloso es poder escuchar y decir, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, pudimos mantener nuestra fe, y cuando quizás las cosas no sucedieron como quisimos nosotros, tenemos fe que la voluntad de Dios fue la mejor. Exactamente, ¿Es así allí? es. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que todas las cosas que vivamos es porque así Dios lo permite. En estos momentos difíciles, en cualquier circunstancia difícil, nosotros debemos saber que lo que nos está pasando y lo que nos sucede es porque así Dios lo ha permitido. Y que no debemos dudar nunca de sus promesas y no debemos dudar nunca de lo que Dios nos ha dicho que Él va a hacer. Pero debemos tener algo en claro. Todo lo va a hacer en su perfecta voluntad. Amén. No en la nuestra. Así es. Porque eso no significa que Dios no ha actuado. Eso no significa que Dios no te ha dado una respuesta. Es que simplemente es en su voluntad. Así que no dejes de tener fe. Más bien busca cultivarla y hazla crecer. Pasa a otro nivel y que ese proceso te haga decir, oye, de verdad pasé esta prueba y siento que mi fe está fortalecida. Y así vas a agradar a Dios en todo lo que hagas. Ciertamente. Yo recuerdo hace un tiempo pasando también un momento de dificultad en un hospital con mi hijo,
Recuerdo que por un momento mi fe había menguado tanto porque yo lo que hacía era que cada diagnóstico que los doctores daban, de una vez me iba a Google y yo, Dios mío, yo veía qué diagnósticos tan fuertes, tan difíciles y esa información quería y como que exacto, apropiarse de mi mente y hacer que mi fe se opacara. Entonces un día decidí, dije, yo no busco más en Google. Yo no voy a buscar más qué es lo que dicen los doctores, yo voy a ver qué me dice Dios. Y ese día leí un salmo maravilloso que fue como un bálsamo que me refrescó. Y ese día puedo decir, descansé en Dios, dormí tranquila y al día siguiente, o sea, cuando descansé en Dios, cuando volví a retomar su palabra y su promesa, literalmente, o sea, literalmente vi el milagro de Dios operar en la vida de mi hijo. Un acceso que ya era diagnosticado para operación, al día siguiente había desaparecido más del 70%, porque eso lo hace Dios. Dios quiere que nosotros nos afiancemos en Él, nos afiancemos en su palabra y que todas esas dificultades, todos esos momentos difíciles no nos lleven a pasar al otro lado de incredulidad, sino más bien a mantener y a fortalecer la fe. ¿Saben? De esta manera es que nosotros podemos hacer que nuestra fe crezca, a través de los momentos de crisis, a través de los momentos de dificultad, a través de su palabra, manteniéndonos y rodeándonos de gente que esté pensando y caminando también en fe, que esté decidida a creer y apostar de que la palabra de Dios es viva, es real y es eficaz, y que eso sea lo que domine nuestra mente, sea lo que domine nuestros pensamientos. Testimonios como los que acaban de decir son los que van a alentar a muchas personas en momentos difíciles. Es por eso que nosotros invitamos a todas las personas que aún no conocen al Señor y que dicen qué hacer en estos momentos tan complicados, qué decisión tomar, qué voy a hacer, porque estoy en un camino donde no encuentro la salida. Yo te invito a que busques a un hermano. Acércate a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Rodéate de personas que te puedan hablar de Dios para que tú veas que tu fe, si no la tiene, va a comenzar a florecer. Y si la tiene, va a comenzar a crecer. ¿Sabes que en nuestra iglesia Maranata hay hogares donde abren sus puertas para conocer al Señor? Entonces, ¿quién es más si no somos nosotros, los hijos de Dios, darle respuesta a esas personas necesitadas? Que con vivencias, con testimonios, podamos hacer que estas personas puedan creer en Dios. Fíjate que en una oportunidad estábamos y una muchacha llegó muy preocupada porque ella no podía tener hijos. Y estando en un grupo pequeño con todos, lo que hacemos en los grupos es orar, hablar de Dios. Ella pidió esta oración y ella dice que ella descansó en Dios porque compartió su carga, ¿sí? La carga fue más ligera, porque cuando tú llegas a un lugar y hablas con alguien que te va a hablar de Dios y que te va a orar por ti, va a ayudarte en ese momento difícil, tú descargas, ¿sí? Y dice esa muchacha que ella llegó cargada porque ya había mucho tiempo intentando. Y Dios respondió su oración allí. ¿Qué hace eso? No solamente vemos el milagro materializado allí, sino que hace que las personas que vean eso, que escuchen eso, digan, yo quiero creer en ese Dios que hace milagro en medio de la dificultad, que hace cosas imposibles cuando nosotros creemos que no sean posibles. Entonces, así, rodéate de personas que sumen, rodéate de personas que hablen de Dios y rodéate de personas que sean esas mujeres, esos hombres de reto, que en medio de la dificultad dice, esto no es nada para mí, porque con Cristo yo soy más que vencedor. Así mismo es, y escucha su palabra. Amén. Así que definitivamente estoy agradecida con Dios por sus vidas. Gracias Roseli, gracias Luciana, porque sé que sus testimonios, sé que sus vidas han de bendecir a cada uno de ustedes que están allí. Y para finalizar, solamente quiero decir, afianzar lo que te hemos dicho. Llénate de Dios, escucha su palabra, no olvides lo que Él te ha prometido, no olvides que Dios está a tu favor. Quiero que tú que estás allí, que el día de hoy escuchaste, sepas que tu momento, que tu circunstancia no va a terminar con tu vida, no va a acabar con tu vida, porque Dios va a salir a tu rescate. Esa es nuestra fe, es nuestra confianza y de seguro
La fe que tú puedas poner en Dios y en sus promesas te ayudará a salir victorioso de esa prueba que puedas estar afrontando el día de hoy. Te bendecimos, oramos por tu vida y quiero que en este momento, si estás allí y esta palabra ha tocado tu corazón, o quizás estás allí y dices, yo no conozco a Dios tan profundo, o no conozco tanto las promesas de Dios, pero quiero conocerle. Abre tu corazón y recíbele en este momento. O si quizás ya conoces al Señor, pero estás pasando por un momento de prueba, de dificultad, que crees que no vas a poder salir de allí, quiero que hagamos una oración en esta mañana, en este día, porque de seguro sé que en este instante, allí en tu hogar, allí desde donde nos ves, el Espíritu Santo va a tocar tu vida, vas a salir fortalecido y vas a levantarte de la situación en la que estás y sé que vas a ver a Dios obrar a tu favor. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y haz una oración conmigo. Señor, te doy gracias. Gracias porque definitivamente eres un Dios bueno, un Dios grande y un Dios maravilloso. Nuestra fe y nuestra confianza está plenamente en ti, Señor. Sabemos que no hay nada difícil para el que cree. Para el que cree todo le es posible. Y no hay ninguna dificultad, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún problema del cual tú no puedas hacerte cargo. Así que el día de hoy yo quiero entregarte mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, para que sean llenos de tu palabra, llenos de tu verdad. Y para que el día de hoy yo quiero poner mis cargas, echar todas mis cargas, echar toda mi ansiedad sobre ti y que tú seas obrando a mi favor. Creo y descanso que tú eres un Dios bueno, un Dios grande y estoy en tus manos, resguardada, cuidada por ti, Señor. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a mantener nuestra fe, ayúdanos a mantenernos firmes con nuestros pies puestos sobre ti, que eres esa roca inconmovible. Te damos gracias, mi Dios. Amén y amén.